llega al poder Mariano Espina Pérez, y 1958, cuando es derrocado el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. La conferencia de hoy es de la profesora Ángela Uribe, quien estudió filosofía en la Universidad de los Andes, continuó sus estudios profesionales en Múnich, ¿sí?, Alemania, luego hizo su doctorado en la Universidad de Antioquia, actualmente es profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. La profesora Uribe acaba de publicar un libro que se llama Perfiles del Mal en la historia de Colombia. Los dejo entonces con la profesora Uribe. Digamos, si usted sí puede manejar. ¿Me oyen así? Sí. Bueno, entonces voy a tratar de mantenerlo así tanto como pueda. Lo que voy a leer es realmente en términos históricos, es un antecedente al periodo del que se está tratando en este curso. La mayoría de los parroquiales, de las pastorales, a las que me voy a referir, de Monseñor Willes, fueron escritas entre el año 28 y el año 39. Pero digamos que sí se podría pensar, y espero que ustedes estén al final de acuerdo conmigo, en que este capítulo de esta historia podría entenderse justamente como un preámbulo al periodo sobre el que se ocupa este curso. El título del texto que voy a leer es Monseñor Willes, las metáforas de la expiación. Las ideologías fácilmente pueden constituirse en motivos para matar. En términos generales, una ideología es un conjunto de creencias arraigadas que no admite objeciones contra la promesa de salvación social o individual que ella predica. A la luz de una ideología, una objeción, una opinión contraria o una forma de vida distinta a la que ella profesa o promueve suele ser la manifestación de un peligro vital. Con frecuencia, el carácter arraigado de las creencias contenidas en una ideología da paso a uno de los componentes más característicos de ellas: un programa de acción. Actuar en nombre de las cosas en las que se cree, cuando las cosas en las que se cree dan forma a una concepción ideológica del mundo, exige, en la mayoría de los casos, actuar contra quienes no profesan las mismas creencias. Los ejemplos de la relación entre creer en algo y actuar a favor de aquello en lo que se cree, en la forma de actuar contra otros, son notables y numerosos. En nombre de la fe católica, el papado de los siglos XI al XIII patrocinaba ejércitos enteros para perseguir musulmanes. También en nombre de la fe católica, durante la conquista de América, centenares de comunidades indígenas fueron torturadas y aniquiladas. En el siglo XX, Hitler persistió en transferir a la sociedad real de su tiempo los contenidos de la sociedad prometida por la ideología nazi. Casi lo consiguió. Millones de judíos fueron conducidos a las cámaras de gas. En nombre de la dictadura del proletariado, Stalin instituyó los Gulag con el propósito de proteger a la sociedad rusa contra la oposición política. En nombre del fundamentalismo musulmán, han muerto cientos de miles de personas en los últimos 50 años. En todos estos casos, la salvación divina o la salvación social que prometen las ideologías exigen a sus fieles ser implacables hacia quienes podrían constituirse en una amenaza contra la fe, contra la raza o contra el partido. El carácter implacable con el que se dirigen las acciones de los fieles contra los infieles puede tener una explicación. Suele ser característico de las ideologías el hecho de que la relación entre el contenido de las creencias profesadas y el adversario es planteada en términos indirectos. En este sentido, el defensor de una ideología, antes que referirse a sus adversarios recurriendo a las características que definen la posición adversa u opositora, prefiere recurrir a mediaciones que cumplen el papel de reducir esa serie de características a una única cosa. En términos generales, esa única cosa suele ser presentada como algo peligroso y en ocasiones como la encarnación del mal.
Con el propósito de ofrecer motivos para matar al enemigo de la fe, el partido, de la raza, los líderes suelen así construir complicadas fórmulas que paradójicamente terminan por simplificar las características de dichos enemigos. Terminan por hacerlos más fácilmente visibles y con ello más hondamente despreciables. Por ejemplo, con el propósito de promover el castigo contra los infieles, el papado medieval y el catolicismo español del siglo XVI no les bastaba con condenar las prácticas y las creencias infieles, dando las razones por las cuales ellas eran heréticas o perjudiciales. Para convocar a la guerra contra la infidelidad era preciso además apelar a prototipos y a personificaciones metafóricas que hicieran a los fieles más fácil concebir los motivos del temor, de la infidelidad, de la indiferencia o del odio. Los herejes se convertían así mágicamente en los enemigos de Dios, en armas satánicas o en caudillos del infierno. Del mismo modo, el rebuscado truco metafórico a través del cual los judíos fueron convertidos por Hitler en una peste sirvió a los alemanes de la época para concebir más fácilmente los motivos de la aniquilación en las cámaras de gas. Ser trotskista durante los años 30 en Rusia equivalía a ser un parásito. El supuesto parasitismo de los opositores constituía la forma como Stalin justificaba los procesos de limpieza de los pueblos que conformaban la URSS y a su vez convocaba a los rusos en torno al régimen. Las complicadas fórmulas metafóricas a través de las cuales individuos o grupos de personas dejan de ser herejes, opositores de un régimen o miembros de una determinada comunidad nacional para convertirse a los ojos de quienes profesan una ideología en encarnaciones del diablo, en lastres pestilentes o en animales peligrosos, cumplen entonces la función de hacer simple lo complejo. El modo como a través de sus fórmulas las ideologías hacen simple lo complejo pasa necesariamente por cerrar el paso al pensamiento reflexivo. Mantenerse en una ideología y aferrarse a ella, sirviéndose del uso de metáforas, mina las posibilidades del pensamiento abierto. En estos contextos, las metáforas tienen, si se quiere, una ventaja a favor de los promotores de ideologías. Ellas todas sirven a quienes las construyen al propósito de hacer fácilmente inteligibles las características de los infieles o de los enemigos y para promover en los espectadores un acceso fácil a las razones para matar. En las páginas que siguen, intento construir una relación precisa entre el poder simplificador de las metáforas que expresan posiciones ideológicas y los motivos para matar. Intento con ello responder a la siguiente pregunta: ¿cómo dar cuenta del proceso que transcurre entre oponerse a una ideología, aparecer ante los promotores de esa ideología como la encarnación del mal y, por último, constituirse en blanco de sus armas? El propósito de responder a esta pregunta me obliga a acudir a un ejemplo concreto. Recurro a una figura de la historia reciente de Colombia, en particular a sus palabras, a la fuerza con las que ellas convirtieron lo abstracto en concreto y a la habilidad con la que hicieron aparecer lo complejo como si fuera simple. Pretendo mostrar cómo en esa forma de promover la simplicidad puede haber motivos imperantes para matar. En la primera parte del texto se trazan a grandes rasgos las características del contexto social desde el cual el protagonista de este texto emprendía su cruzada moral. En la segunda parte, y utilizando ejemplos tomados de sus palabras, intento mostrar la manera como las metáforas en contextos ideológicos pueden servir para configurar mundos peligrosos. Para hacer esto, es preciso aclarar en primer lugar lo que algunos lingüistas llaman el sentido conceptual de las metáforas y en segundo lugar la relación entre las metáforas y las acciones. Monseñor Willis. En 1924, Miguel Ángel Willis fue hecho obispo de Santa Rosa de Osos, un pueblo situado al norte de Medellín, en el departamento de Antioquia. Desde entonces y hasta su muerte en 1971, Monseñor Willis persistió desde el púlpito en lo que él mismo llamó su lucha contra el Partido Liberal, el cual se había consolidado como partido en Colombia desde mediados del siglo XIX. La lucha contra el liberalismo por parte de Willis pasó en 1931 por convertirse en la para nosotros hoy extravagante institucionalización del liberalismo como pecado. Ello significó la prohibición explícita a otros religiosos de la absolución de cualquier liberal. Así se lucha, decía, cuando no hay armas para hacerlo en forma franca. Ocurre, sin embargo, que durante los años 30 en la región de Antioquia las luchas partidistas estaban claramente consolidadas. El periodo caracterizado por los asesinatos sangrientos entre miembros del Partido Liberal y Conservador en Colombia y conocido como la violencia estaba entonces gestándose. No faltaron, por lo tanto, en la región y ya en los años 30 las manifestaciones violentas de esa lucha.
no faltaron quienes entre los adversarios del liberalismo encontraron armas para luchar en forma franca. Es forzado afirmar que es posible salvar la distancia entre decir desde el púlpito así se lucha cuando no hay armas para hacerlo en forma franca y en efecto que alguien se haya dado la tarea para buscar las armas para luchar en forma franca. Para quien parezca forzoso hacer esta afirmación o en general, para quien dude acerca de la relación que puede haber entre las palabras y los hechos, así planteada, lo dicho entonces por el cura es apenas un ejemplo del uso exacerbado del lenguaje. Sin embargo, cuando de condenar a los liberales se trataba, a Willes no le bastaba al parecer con ser vehemente en su forma de hablar. Años más tarde, en 1936, de la vehemencia pasa él a la amenaza casi explícita contra los liberales, en particular contra quienes estaban a punto de aprobar una de las más importantes expresiones del liberalismo en Colombia. El 17 de marzo de 1936 redacta cuidadosamente su Manifiesto de los Prelados de Colombia al pueblo católico. La ocasión de dicho manifiesto fue el proyecto de reforma a la Constitución colombiana vigente desde 1886. Dicho proyecto, promovido por el entonces presidente liberal Alfonso López Pumarejo, entre otros, primero, suprimía el nombre de Dios como fuente de autoridad estatal. Segundo, liberaba a los poderes públicos de acogerse por principio a la religión católica. Tercero, imponía gravámenes fiscales a los bienes inmuebles de la Iglesia Católica. Y cuarto, instituía la libertad de cultos y la autonomía de la educación frente a la Iglesia. Mientras escandalizado hacía las referencias a los distintos artículos que serían reformulados o suprimidos en dicha reforma, Monseñor Willes advertía a los congresistas de entonces, abro comillas: si el Congreso insiste en plantearnos problemas religiosos, lo afrontaremos decididamente y defenderemos nuestra fe y la fe de nuestro pueblo a costa de toda clase de sacrificios con la gracia de Dios. Esta declaración nuestra no implica ninguna amenaza, ninguna incitación a la rebelión pública, pero sí es una prevención terminante al Congreso de que todo el pueblo colombiano está con nosotros y que llegado el momento de hacer prevalecer la justicia, ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestros fieles permaneceremos inermes y pasivos. Cierro comillas. No creo exagerar en mi interpretación de estas palabras cuando afirmo que ellas contienen una amenaza difícilmente disimulable contra los congresistas de la época. ¿Cuál es? Si parece cierto que exagero la diferencia entre una amenaza y una prevención terminante al Congreso de que ni los prelados ni los fieles permanecerán inermes y pasivos cuando de hacer prevalecer la justicia se trate. Vale la pena recordar además que en el contexto social de la Colombia en el que es publicado este manifiesto se destaca una característica importante. La mayoría casi absoluta de los colombianos habitantes de las zonas rurales del país pertenecía a la religión católica. Esta característica es importante, entre otras, porque en la mente de los más beligerantes defensores del catolicismo de la época estaba profundamente arraigada la fórmula catolicismo igual conservadurismo. El departamento de Antioquia en particular, y hasta poco después de los años 30, era eminentemente conservador. De este modo, para quienes en Santa Rosa de Osos o en cualquier otro municipio antioqueño tenían acceso al contenido del manifiesto redactado por Monseñor Willes, el proyecto de reforma constitucional de 1936 podría haberse constituido, y como quiso él hacerlo parecer, en una amenaza contra la justicia. La justicia en este contexto está claramente mediada por la creencia en Dios. Lo justo así es aquello que Dios y los padres de la Iglesia mandan. Dios y los padres de la Iglesia mandan que el poder político sea confesional, mandan en concordato a favor de la Santa Sede y por consiguiente prohíben y condenan como injusta cualquier manifestación de laicismo estatal. Al parecer, sin embargo, y como él mismo lo admitió, la acusación contra el liberalismo, afirmando el carácter pecaminoso junto con la amenaza velada, no alcanzaron a constituirse en armas para luchar en forma franca. No fueron suficientes para Monseñor Willes cuando de defender la justicia se trataba. Era preciso además fabricar otras armas con las que quizás se consiguiera luchar en forma más franca. Para ello fue necesario hacer ver al liberal ante los fieles antioqueños ya no solamente como un pecador o como injusto, sino como algo, una cosa. Quiero sostener en este texto que el insistente uso de metáforas por parte de Monseñor Willes se constituyó precisamente en el modo más idóneo del que pudo valerse para hacer cumplir su propósito de expiar a los liberales. Dado el contexto, ¿puede este uso también haber promovido el uso de armas con las que se luchó en forma franca durante la violencia? Segunda parte.
ver una cosa como si fuera otra. En 1949, cuando la guerra entre liberales y conservadores en Colombia había alcanzado niveles de violencia desesperante, en una de sus pastorales y con el propósito de dar a entender a sus fieles lo que ocurría entonces en el país, Monseñor Willes hace suyas las palabras del entonces Papa Pío XII, que el entonces Papa Pío XII emitió en 1946 a propósito de la lucha contra el socialismo en Europa. En dichas palabras, el Papa, según decía Willes, abro comillas, había deslindado los campos de batalla, cierro comillas. Los campos de lucha habían sido deslindados por el entonces sumo pontífice, de manera que la frontera que separaba el socialismo y al catolicismo quedara claramente identificada. Una vez hecho esto, al Papa le restaba solamente, abro comillas, indicar los métodos para combatir al enemigo, cierro comillas. Entre estos métodos destaca Willis el hecho de que, abro comillas, durante estas batallas los católicos fueron guiados por el brazo del Señor, cierro comillas. El uso de las palabras de Pío XII, que por su parte hace Willis, tiene un antecedente en la misma pastoral y en otras anteriores a esta. Para dar a entender a los fieles lo que estaba sucediendo por entonces en Colombia, era preciso haber identificado antes al liberalismo con una forma de pensar, pasando por características como el racionalismo, el naturalismo, el rechazo absoluto del dominio de Dios y el ateísmo. Esta identificación concluye con una serie de sencillas fórmulas. Estoy citando todo el tiempo. El liberalismo es de izquierdas, el liberalismo es socialista, el liberalismo es comunista, el liberalismo es anticristiano. Cierro comillas. En este contexto, la invocación de las palabras del Papa por parte de Willis tiene dos consecuencias. En primer lugar, la ligera identificación del liberalismo con otra serie de doctrinas que, como bien sabemos, no se guían por los mismos principios. Y en segundo lugar, la profunda separación entre el liberalismo y el catolicismo. Esta última consecuencia es el resultado del hábil uso de metáforas que hace Willis cuando se vale de las palabras del Papa. Términos como combatir al enemigo, campos de batalla, luchas, sirven para que los fieles antioqueños hagan la operación mental de identificar una serie de diferencias partidistas con una contienda militar. Así, cuando de entender la diferencia entre dos doctrinas se trataba, si las sencillas fórmulas que habían servido para hacer relaciones de sinonimia habían tenido éxito, entonces quizás también a muchos de los fieles campesinos antioqueños no les quedaba tan difícil identificar de qué lado del campo de batalla se encontraban. Si la lucha que se proclamaba era además una lucha que exigía que se derramara hasta la última gota de sangre, comillas, entonces encontrarse mentalmente de uno u otro lado del campo de batalla era verse a sí mismo también mentalmente como un soldado en medio de una batalla sangrienta. Mucho antes de que en esta ocasión Monseñor Willis apelara a la operación mental a través de la cual los campesinos antioqueños irían a convertirse en soldados de Dios, él mismo se había mostrado ante ellos como una suerte de general del ejército defensor de la religión. En una misma frase se unen así la invocación a su propia autoridad como una autoridad militar y el llamamiento a la guerra. Abro comillas. Si es nuestro deber de obispos defender la religión y si hemos escogido como lema pelear las batallas de la fe, ¿hemos de cruzarnos de brazos? ¿Qué es preciso que ocurra? Cierro comillas. ¿Qué es preciso que ocurra para que algo, un miembro del Partido Conservador, por ejemplo, sea visto mentalmente como otra cosa, un soldado de Dios? Una de las referencias más comunes que tenemos del uso de las metáforas es el lenguaje poético. En el contexto poético, las metáforas tienen, si se quiere, una función develadora. Para que esta función se cumpla, el poeta se sirve del atributo que tiene un objeto y lo traslada a otro objeto que no necesariamente tiene dicho atributo, de manera que el segundo de los objetos sea visto como el primero. Este es el modo como las lágrimas de la doncella aparecen como perlas, o como las manos de una madre aparecen como pájaros en el aire. Este mismo procedimiento se cumple para la relación que hace el poeta, ya no entre dos objetos concretos, sino entre una entidad abstracta y un objeto concreto. En el poema de Borges, El reloj de arena, por ejemplo, un aspecto de una entidad abstracta cuya característica quiere ser revelada pasa a ser vista como algo concreto. En este poema, Borges quiere aludir a la sensación agobiante que provoca en nosotros la conciencia del paso del tiempo. Dice entonces, abro comillas, todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa.
cierro comillas. El incansable hilo sutil sirve como un dispositivo a la imaginación de Borges con el propósito de hacer pensar al lector en un reloj de arena. Este, a su vez, hace pensar en el paso del tiempo que todo lo arrastra y lo pierde. Si a cambio de emplear la metáfora hilo sutil, Borges hubiese dicho algo como todo lo arrastra y pierde el reloj de arena, difícilmente se presentaría él ante nosotros como un poeta. Difícilmente, además, conseguiría suscitar en nosotros el pensamiento de que el reloj de arena evoca una forma de ser del tiempo como algo que arrastra. El uso de las metáforas en el lenguaje ordinario funciona más o menos del mismo modo. No solo en el lenguaje poético es frecuente la atribución de una de las propiedades que tiene un objeto a otro objeto distinto. También en la vida cotidiana solemos expresar el sentido que tiene para nosotros un aspecto de un objeto atribuyendo este a otro objeto diferente. Incluso en el lenguaje ordinario, con más frecuencia que en el lenguaje poético, el primero de los objetos suele ser una entidad abstracta. Este es el modo, como por ejemplo la mente humana adquiere las características de un computador, o el modo como el tiempo adquiere las características de un río. Decimos así, el tiempo pasa o el tiempo corre. A pesar de que no solemos pensar en este tipo de expresiones como metáforas, todas lo son. Todas ellas sirven a uno de los propósitos para el cual son usadas en el lenguaje ordinario, es decir, para develar un aspecto de una entidad abstracta, en este caso el tiempo, a través del empleo del atributo que tiene un objeto concreto, por ejemplo, el curso irreversible de la corriente de un río. Es más, el uso poético que hace Borges de las palabras hilo sutil para evocar el paso del tiempo presupone ya el uso metafórico con el que en el lenguaje ordinario aludimos al tiempo como algo que pasa. De este modo, difícilmente podría haber construido el poeta su metáfora sin hacer uso de aquella que en el lenguaje ordinario sirve para expresar algo similar, el tiempo como algo que pasa. Con el uso que hizo de las metáforas en su poema El reloj de arena, Borges quiso caracterizar de determinada manera el tiempo. Quiso hacer énfasis en el hecho de que, visto desde el punto de vista de la vida ordinaria de los seres humanos, el paso del tiempo es infalible. Así, la cualidad del paso irreversible de la arena a través del estrecho espacio formado por el vidrio es atribuida al tiempo como algo que desde la perspectiva humana mortal pasa inexorablemente. Ocurre lo mismo cuando en el lenguaje ordinario hablamos acerca del correr del tiempo, o que del tiempo es oro. Quizás no se describe en rigor cabalmente al tiempo cuando se dice sobre él que corre o que es oro. Lo que se hace más bien es traducir la forma como se nos presenta él a nosotros a categorías, si se quiere, menos abstractas y que además evocan una particularidad de él que es familiar a la conciencia de nuestra condición mortal. En la vida ordinaria solemos relacionarlos con el tiempo justamente ignorando el hecho de que él, desde el punto de vista científico, no es algo que pasa y por lo tanto que desde este punto de vista no puede ser comparable a un río. Si desde el punto de vista de la vida ordinaria para nosotros el tiempo pasa como lo hace el agua de un río, habría situaciones en las que pensemos que no hay que dejarlo pasar. Estas situaciones responden a contextos precisos, a contextos en los que, como aquellos propios de la vida urbana, emprendemos varias tareas en un corto tiempo, organizamos nuestras agendas con base en las citas que nos ponemos con otras personas, fijamos plazos, etc. Si el contexto no es el apropiado, quizás no tenga mucho sentido afirmar que el tiempo pasa, como pasa el agua a través de las piedras de un río. Entre personas para quienes el paso del tiempo no se mide con tanta rigurosidad como lo medimos nosotros en las grandes ciudades, el paso del tiempo quizás no resulte tan agobiante y por lo tanto que el tiempo pase puede incluso resultar extraño para ellas. Es importante no perder de vista la relación entre las metáforas y el contexto en el que son usadas. Esta relación es definitiva para que en efecto sea entendido aquello que se quiere dar a entender cuando se usa una metáfora. Si Borges, por ejemplo, aludiendo al hecho de que se le hace tarde para cumplir su cita, le dice a María Kodama que debe apresurarse porque se acaba el hilo sutil de arena numerosa, es muy posible que ella no entienda lo que él quiere decirle. Si en cambio le dice, nos vamos María, que nos coge el tiempo, es difícil que María no entienda. Por otra parte, desde una perspectiva del tiempo distinta a aquella que enfatiza nuestra condición mortal, quizás haya mucho que se pueda afirmar sobre él y esto depende, por supuesto, de que el contexto desde el cual hablamos sea en efecto distinto.
Normalmente no podemos hacer alusión a todos los contextos mientras intentamos decir lo que para nosotros significa el tiempo. La consecuencia de esto es que mientras hablamos sobre el tiempo como lo hacemos, del mismo modo que dejamos ver un atributo del tiempo, estamos ocultando otros. La alusión frecuente al tiempo como algo que pasa oculta necesariamente muchas otras cosas que se pueden decir sobre él en otros contextos. Oculta aquello que podría decir un físico, por ejemplo. Mientras escribe su artículo académico sobre la teoría de la relatividad, es muy posible que antes de hablar sobre el tiempo como algo que pasa, el físico haga énfasis en la relación con el espacio, en la relación entre el tiempo y el espacio, y lo describa como una entidad geométrica. En esta medida, si bien una metáfora, como la del río, como la del hilo sutil de arena numerosa, sirve al propósito de dejar ver un aspecto de algo que es abstracto y complejo, a la luz de un aspecto de algo que es concreto y simple, ella sirve también para ocultar otro u otros aspectos de dicho concepto. En términos de George Lakoff y Mark Johnson, un concepto metafórico nos puede apartar de enfocarnos en otros aspectos de ese concepto que son inconsistentes con la metáfora. Difícilmente puede alguien, situado en un contexto determinado, dar cuenta de los diferentes aspectos que puede tener un concepto de tipo abstracto como el tiempo. Para decirlo en términos metafóricos, nadie puede ver todo lo que hay para ver solamente desde el lugar en el que está parado. Ahora bien, si el contexto en el que se usan las metáforas es el que describí en la primera parte de este texto, entonces quizás se entienda mejor por qué puede llegar a ser peligroso el poder velador de las metáforas. Vimos que mientras hablaba, Monseñor Willes era obispo de un pequeño pueblo en el norte de Antioquia. Vimos también que la población rural en Colombia por entonces era eminentemente católica. En términos de alguien que fue testigo de los eventos que tuvieron lugar en Antioquia durante los años 30, Antioquia era una teocracia. No debe parecer entonces extraño afirmar que el ministro de Dios en Antioquia, es decir, el propio Monseñor Willes, tenía una importante autoridad sobre sus fieles. En sus propias palabras, abro comillas, «Soy pues vuestro padre, hermanos míos, pero por lo mismo que el padre es por imposición misma de la naturaleza maestro y guía de sus hijos, heme aquí como doctor y guía de vuestras almas. Sí, hermanos míos, vengo como maestro a enseñaros la verdad». Cierro comilla. Sumada a la autoridad que se imponía en Santa Rosa de Osos con la presencia de esta suerte de padre, la fórmula catolicismo-conservadurismo, que durante esos años estaba tan arraigada en Antioquia, correspondía a uno de los contenidos de la verdad que procuró enseñar él a sus hermanos. En las palabras de Willes, sin embargo, esta fórmula no era presentada de manera directa. Ella era más bien el resultado de una inferencia que, como lo veo, se podría hacer fácilmente a partir de una serie de afirmaciones. En abril de 1931, dice el cura, abro comillas, «Se viene diciendo últimamente y con gran insistencia que ser liberal ya no es malo. En una palabra, que se pueden seguir tranquilamente y sin gravamen de conciencia las doctrinas del liberalismo y que se puede votar sin pecado por candidatos liberales sin que eso sea un obstáculo para recibir absolución y participar de todos los bienes y derechos de la Iglesia. Para que veáis que no se puede ser liberal y católico a la vez, expondré brevemente en esta instrucción pastoral lo que es el liberalismo». Cierro comillas. Es preciso tener en cuenta que en el contexto político en el que son dichas estas palabras, quien se acogía a esta verdad negativa podría ir traduciendo en su mente su significado en términos positivos. Los únicos partidos políticos que por entonces se disputaban el poder en Colombia eran el liberal y el conservador, con lo cual, si la verdad dice que ser liberal es malo y que no se puede ser liberal y católico a la vez, entonces, ¿qué será ser conservador? De nuevo, Willes no ofrece una respuesta directa a esta pregunta, más bien insiste en sus pastorales ofreciendo una caracterización más precisa de lo que a su manera de ver era el liberalismo. Quizás con el ánimo de no dejar ninguna duda sobre la fórmula propuesta, insiste Willes. El liberalismo es un error filosófico, social y jurídico. Es un sistema religioso porque secunda el orden político de una secta. Cierro comillas. Poco después de afirmar esto, en la misma pastoral advierte, sin embargo, abro comillas, no hay muchos y variados liberalismos, sino solo uno. Cierro comillas.
contra aquellos que mientras lo escuchaban pudiesen aún tener alguna duda sobre la posibilidad de ser católico y liberal al mismo tiempo, contra aquellos que, abro comillas, se gastaban la cabeza bregando a conciliar el catolicismo con el liberalismo, anticipa Willes la verdad de una sentencia religiosa. Abro comillas, ¿qué participación puede tener la justicia con la inequidad? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué arreglos puede haber entre Cristo y Belial? Cierro comillas. El liberalismo, entonces, según esta serie de fórmulas, equivale a un error metafísico en todas sus formas. Equivale a una secta religiosa, a una secta demoníaca. Sin exigir entonces una operación mental muy complicada, el llamado de la autoridad a sus fieles los conmina a que por fin vean de qué modo el liberalismo no es lo que ellos quizás estén tentados a creer que es. El liberalismo es algo distinto. Hay una diferencia entre la forma como, al hacer uso de las metáforas, el poeta nos invita a que apliquemos un atributo propio de una cosa a otra cosa distinta, y la forma como, al hacer uso de ellas en el lenguaje ordinario, hacemos lo mismo. Con el ejemplo del tiempo, vimos que en los dos casos las metáforas sirven, entre otras, para acercar entidades de tipo abstracto a entidades más concretas, más fáciles de asir. La metáfora del tiempo, en este sentido, cumple la función de que percibamos directa y claramente las características que alguien, el poeta, por ejemplo, considera que son propias del tiempo. Esta misma función, sin embargo, en el lenguaje ordinario es mucho más dominante y menos aleatoria. En este sentido, en el lenguaje ordinario, más claramente que en el poético, las metáforas pueden llegar a constituir conceptos en cuyos términos damos sentido a lo que vemos y a lo que hacemos. Con el propósito de mostrar esto, algunos lingüistas se han preocupado por aclarar de qué modo las metáforas, antes que ser una característica de las palabras, son una característica del pensamiento. Según estos autores, las metáforas tienen una función conceptual en la misma medida en la que la tienen otras categorías lingüísticas, como las palabras que se utilizan para describir objetos, por ejemplo. Las metáforas, tanto como otras categorías lingüísticas, no solo nos ofrecen una alternativa de percepción del mundo, ellas también nos ofrecen una alternativa de actuar de un modo u otro en relación con el mundo. Para aclarar esto, vale la pena atender a la función conceptual que puede cumplir, por ejemplo, una descripción como la del movimiento de los planetas. La descripción ptolomeica del movimiento planetario no se acaba, si se quiere, en una serie de afirmaciones sobre dicho movimiento. Ella tiene toda una serie de implicaciones sobre la forma como vemos la Tierra y a los demás planetas, pero sobre todo tiene una serie de implicaciones sobre la forma como nos relacionamos en términos de nuestras acciones con la Tierra y con los otros planetas. Somos el centro del universo. Si por el contrario el sistema copernicano nos ofrece una descripción distinta del movimiento de los planetas, no solo vemos de otro modo la Tierra en su relación con los otros planetas y con el Sol, sino que también nos vemos a nosotros mismos distintos en relación con ellos. Ya no somos el centro del universo. No vernos como el centro del universo nos propone seguramente actuar de un modo distinto a como lo haríamos si nos viéramos como el centro del universo. Desde este punto de vista, la concepción según la cual las metáforas tienen un sentido conceptual, desde el punto de vista de la concepción según la cual las metáforas tienen un sentido conceptual, algo análogo a lo que he descrito arriba ocurre con la función lingüística que según esta concepción tienen las metáforas. Ellas no solo sirven al propósito de develar un aspecto de algo acudiendo a un atributo propio de otra cosa. En el lenguaje ordinario, más claramente que en el lenguaje poético, ellas sirven para responder de un modo coherente a una serie de preguntas, no solamente en sentido teórico, sino también en sentido práctico. No solamente para que creamos o para que sintamos ciertas cosas, sino para que actuemos de un modo determinado en favor de ellas. El propósito de entender la relación estrecha que puede haber entre el uso de las metáforas y la acción exige aclarar algo que George Lakoff y Mark Johnson llamaron el carácter sistemático de las metáforas. Tal como lo entiendo, con el término el carácter sistemático de las metáforas se quiere decir que ciertos conceptos se entienden mejor si una metáfora aparece acompañada de lo que uno podría llamar el resto de los miembros de la familia de esa metáfora. Los miembros de las familias de metáforas se relacionan entre sí a partir de inferencias que hacen los hablantes, es decir, a partir de semejanzas o a partir de cualquier otro tipo de relación que el contexto permita que se haga.
Las palabras de Monseñor Willis son un ejemplo para ilustrar el carácter sistemático que pueden tener las metáforas en el lenguaje ordinario. Con el propósito de ilustrar la fuerza contenida en las palabras de Willis, he insistido en que es preciso tener presente el contexto rural y religioso en el que vivían quienes lo escuchaban. Dado ese contexto, he hecho referencia a las fórmulas con las que traza el cura la relación entre ser católico, ser conservador, ser liberal y ser anticatólico. He tenido en cuenta también algunas de las metáforas con las que Monseñor Willis pretendió establecer relaciones directas entre entidades abstractas y entidades concretas. He hecho referencia así a algunas de sus palabras: la lucha partidista como una lucha en el campo de batalla, cuyos linderos han sido bien trazados por el Sumo Pontífice; la exigencia de derramar hasta la última gota de sangre en esa batalla; algunas referencias a la forma exacerbada con la que transmite el cura la verdad a sus fieles sirven asimismo para entender entre quiénes más concretamente se liberan las batallas: el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la justicia y la iniquidad, Jesús y Belial. En las pastorales escritas entre 1926 y 1938 es recurrente el uso de todos estos términos. Sin embargo, en una de ellas toma su forma de una vez por todas todo el mundo que quiso Willis construir para él y para sus fieles. El contexto en el que está escrita esta pastoral, en 1938, se reconoce como el periodo de la Revolución en Malta de Alfonso López Pumarejo, cuando en Colombia dicha revolución estaba ya más o menos consolidada. En Antioquia empezaban a hacerse oír las manifestaciones de alarma contra lo que, a los ojos de muchos empresarios, dirigentes políticos, parecía la llegada del comunismo. En palabras de una historiadora colombiana, la revolución en marcha constituyó un telón de fondo decisivo de un aumento en el discurso vituperante contra el comunismo. Dicho discurso, dice la historiadora, ayudó a iniciar la violencia partidista en la década de los 40. La siguiente cita de Willis es quizás una de las mejores maneras de expresar la histeria a la que hace referencia la historiadora. Abro comillas. Pues bien, si el liberalismo ha cedido el campo en todos los órdenes al comunismo bolchevique, contra este vamos a luchar sin tregua y con todas nuestras almas. No hay en la actualidad sino dos campos en el mundo, Roma y Moscú, el vicario de Cristo y el vicerregente de Satanás. Pío XI y Stalin, la verdad y el error, el bien y el mal, la restauración del mundo en Cristo y la sublevación total. Si sois cristianos, no vacilaréis en escoger. Si sois hijos de Dios, fuera pues las cuentas con Belial. La última parte la titulé En el campo de batalla. Una de las formas a través de las cuales se establece una relación de familiaridad entre una serie de metáforas es con el recurso de la personificación. La personificación es, como lo ven los lingüistas a quienes he hecho referencia en este texto, una construcción metafórica que sirve para evocar un objeto, en particular una persona o un personaje, y con ello para caracterizar con precisión aquello cuyo significado quiere darse a entender. Es propio de las personas o de los personajes el hecho de que ellas actúan. Es propio de las personas sobre quienes decimos que son buenas el producir actos buenos, actos que favorecen los intereses de los demás. En este mismo sentido, es propio de las personas malas el producir actos malos, actos con los que se vulneran los intereses de los demás. El carácter sistemático de la relación entre un agente, el hecho de que actúa y la calidad moral de sus acciones suele no ser muy difícil de inferir, sobre todo si estamos familiarizados con ese agente. Volvamos a las palabras de Willis para responder a la pregunta sobre cómo se define el carácter sistemático del vínculo entre las metáforas que usaba en sus pastorales. Estamos, como vimos, en un campo de batalla. De un lado está Satanás y del otro el vicario de Cristo. En términos del análisis de las metáforas que he tenido en cuenta hasta acá, Satanás es una parte de la fuente dominio conceptual de la metáfora. La fuente del dominio conceptual se constituye, según Kovalevskis, a partir de las metáforas que usa un hablante para hacer referencia a otro dominio, el dominio objetivo. En otros términos, el blanco al que se dirige el dominio fuente. Esto es, el dominio sobre el cual el hablante quiere dar a entender algo utilizando una serie de metáforas.
La relación entre uno y otro dominio en nuestro caso se establece de tal manera que el dominio objetivo se constituye a partir de entidades abstractas como el liberalismo o el bolchevismo, mientras que el dominio fuente se constituye a partir de entidades concretas asibles, si se quiere, como Satanás. ¿Por qué hace Willis referencia al vicerregente de Satanás en sus pastorales? ¿Por qué se vale de esta personificación para hacer entender a sus fieles qué cosa era el liberalismo y para invitarlos a actuar contra él? A estas preguntas se puede responder si se atiende al carácter sistemático de la relación entre un grupo de metáforas. He hecho referencia a la relación de sinonimia entre el liberalismo y el comunismo en la que insistió el cura. En la última cita de las pastorales incluida en este texto, el vicerregente de Satanás equivale a Stalin. Por lo tanto, quien quiera que se presente en Colombia como un liberal no puede ser más que otro más entre los vicerregentes de Satanás, como lo es Stalin. La relación entre algunos de los componentes de las fuentes, en nuestro caso el grupo de metáforas Satanás y pecar, puede ser sistemática como puede ser sistemática la relación entre un agente y las acciones que produce. Del mismo modo, la relación entre algunas características del objetivo, en nuestro caso el liberalismo, y sus acciones también puede ser vista como una relación sistemática. Es de este modo como la relación entre el liberalismo y el hecho de que los miembros de este partido propongan una reforma constitucional contra el concordato a favor de la Santa Sede puede ser también sistemática. Los artilugios metafóricos que sirven para construir relaciones entre uno y otro dominio conceptual, en su caso, le sirven a Willis para convertir las acciones del liberalismo en las acciones de los vicerregentes de Satanás. Es decir, para mostrar a sus fieles de qué manera es propio del liberalismo querer derrocar a Cristo de su trono. En otras de sus palabras, para mostrar cómo el liberalismo, abro comillas, quiere llevar a sus hijos a la condenación eterna de sus almas, o para mostrar cómo los liberales preparan la ruina de la humanidad. Las acciones que produce un agente necesitan con frecuencia de una serie de instrumentos en los cuales la tarea de producirlos se haría más difícil o terminaría por no producirse. Si para el liberalismo se ha propuesto una personificación, los vicerregentes de Satanás, entender lo que hace el liberalismo, que es derrocar a Cristo de su trono, será más fácil si en las manos de los vicerregentes de Satanás se pone el instrumento más idóneo para alcanzar el fin que se propone. En palabras de Willis, este instrumento es una espada que, abro comillas, centellea como una lengua de fuego infernal, amenazante y terrible. Cierro comillas. La espada es acá la metáfora fuente para designar las palabras de los profesores liberales en las universidades y en los colegios, las palabras de los diputados liberales en el Congreso, las palabras impresas en los periódicos y en los panfletos, o las palabras escritas en los proyectos de las reformas constitucionales. ¿Qué sigue después de las referencias metafóricas al liberalismo, a sus acciones y a sus palabras? Para que el campo de batalla quede bien deslindado, es preciso aún caracterizar al vicario de Cristo, a sus acciones y a sus palabras. En términos de Willis, el vicario de Cristo es entre los hombres la autoridad designada directamente por Dios, el representante suyo en la tierra, su santidad. Como vimos, en Antioquia, esta autoridad coincidía en términos del cura con él mismo. Soy vuestro Padre, heme aquí como doctor y guía de vuestras almas. Las acciones de este doctor de las almas se corresponden a su vez con la tarea asignada a él directamente por Dios, predicar la verdad revelada y combatir las doctrinas perversas. ¿Cómo por último se predica la verdad cuando ella equivale a la acción que se emprende en un campo de batalla? La respuesta a esta última pregunta da forma completa a la idea que Willis ha insistido en transmitir a sus fieles. Abro comillas. También nuestra palabra como espada y nuestra pluma como saeta han de flamear y clavarse en el propio corazón del monstruo que es el error, que es la herejía, aunque choquen contra la enemiga lanza y se rompan en 1000 pedazos. Cierro comillas. Con la visión simplista del mundo al servicio de la cual de este modo pone Monseñor Willis sus metáforas, incurre él, sin embargo, en un serio peligro, hacer que sus palabras sean traducidas a acciones. Para aclarar esta afirmación, propongo tener en cuenta la relación entre el contexto en el que se escriben las palabras de Willis, las pastorales, y el mensaje que quiso él hacer llegar a sus fieles.
Después de todo, el mundo entero es una guerra cuyos combatientes están bien identificados, las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Cristo, el mal contra el bien, Stalin contra el Papa. Colombia es solo uno de los campos de batalla en los que se libera esa guerra, y las fuerzas adversarias coinciden en el país con los partidos liberal y conservador. Tanto como sean pronunciadas en el contexto adecuado, las palabras pueden constituirse en actos. En un contexto en el cual quien pronuncia las palabras se presenta ante quienes lo escuchan, como una autoridad, como un maestro, como un padre, como el portador de la verdad, por ejemplo, el tipo de acto que se produce es lo que J.L. Austin llamó un acto perlocucionario. En este sentido, decir algo con frecuencia y más bien normalmente produce ciertas consecuencias, ciertos efectos como consecuencias sobre los sentimientos, los pensamientos o las acciones de las audiencias. Y decir algo puede ser hecho con el deseo, con la intención o con el propósito de producir esos sentimientos o esas acciones en las audiencias. Podríamos decir también, pensando en esto, que el hablante ha hecho un acto, ha actuado. Este tipo de acciones es a las que llamamos nosotros actos perlocucionarios. Estoy citando a J.L. Austin. Ahora bien, en el contexto adecuado, una visión simplista del mundo puede llegar a ser paranoica. Quiero sostener que junto con esto, el hecho de que una visión del mundo se exprese de un modo simplista podría llegar a constituirse en un acto perlocucionario, tal como lo define Austin. Los contextos de polarización política con frecuencia suelen presentarse de manera que lo que se produce es esta suerte de psicosis. En el contexto al que estoy haciendo referencia, la visión simplista del mundo que ha construido Willis con sus metáforas es sumamente paranoica. Por otra parte, entre la paranoia y la acción directa física hay un paso corto. Antes de mostrar cómo se da este paso, sin embargo, es importante insistir en el modo como las metáforas de Willis, tan cargadas ideológicamente, vuelven simple lo complejo. Como vimos, una de las funciones de las metáforas es la de dar a entender o explicar algo, como el liberalismo, que es complejo, que es abstracto en términos de otra cosa distinta, más concreta, más simple, como Satanás. Este propósito solo se cumple en la medida en que las metáforas, así como develan aspectos de los conceptos, sirven también para ocultar otro u otros aspectos de ese mismo concepto. En términos de Lakoff y Johnson, ver un objeto no físico como una entidad o como una sustancia no nos permite comprender ese objeto en su totalidad. Si a la función veladora que pueden tener las metáforas se suma la función simplificadora del mundo y de los hechos que tienen las ideologías, entonces el uso que hace Willis de las metáforas para dar a entender a sus fieles lo que es el liberalismo es sumamente peligroso. Como vimos, aludir al tiempo como algo que pasa implica directamente no aludir a él como una entidad geométrica, y en este sentido no notar que quizás el tiempo desde otro punto de vista pueda no ser algo que pase. Basta con detenerse en una de las metáforas de Willis para imaginar todo lo que ella esconde cuando mientras la usa él quiere dar a entender qué es el liberalismo. El liberalismo es un sistema religioso que según ya no acepta, el liberalismo es, en fin, todo lo que se puede decir metafóricamente acerca del mal y nada más que del mal. Quizás, además de imaginar, resulte ocioso describir explícitamente lo que queda escondido del liberalismo con las extravagancias del cura. No creo exagerar cuando afirmo que es muy probable que la visión simple y paranoica del mundo que quiso él transmitir con sus metáforas haya producido entre sus fieles, cuando no un fuerte deseo de actuar como soldados de Dios, por lo menos sí temor o indiferencia en relación con la posibilidad de que los liberales fuesen victimizados. En términos de Austin, no creo que sea exagerado afirmar que la visión paranoica y simple del mundo que presentó Willis a través del uso de las metáforas en sus pastorales haya producido actos perlocucionarios que fueron afortunados, es decir, actos a los que quizás respondieron muchos de los fieles con las series de actos que corresponden a la invitación que se les hizo. Es este, según entiendo, el sentido que tiene la afirmación de la historiadora que cité arriba, que es Mary Roldán. El discurso vituperante contra el comunismo, contra el liberalismo, ayudó a iniciar la violencia partidista en la década de los 40.
Por las dudas acerca de que acaso con sus metáforas Willes no alcanzara a producir entre sus fieles ni terror, ni indiferencia, ni la venganza efectiva, en 1936 no le faltó otro modo de expresarse, que aun cuando fue menos extravagante, fue también bastante directo. Con este otro modo de expresarse no aludía a Willes al castigo que impondría Dios a través de los curas a los liberales, tampoco aludía al Apocalipsis descrito como un campo de batalla entre liberales y conservadores. Con ella se aludía más bien a formas francas de lucha, a aquellas a las que quizás habría que recurrir cuando la extravagancia no fuera suficiente. Cito: más valdría, decía, a los pueblos recibir el castigo de la autoridad humana para expiar en algo su maldad que esperar el golpe de la divina justicia. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a unos minutos de preguntas a la expositora. ¿Hay alguna pregunta? Sí. La inquietud con relación a las coordenadas del dispositivo metafórico, si estas vienen del discurso de la Inquisición, del discurso de la Inquisición, de ocultar y hacer evidente lo que es simple, y hacer simple lo que es abstracto y complejo. En otras palabras, si el dispositivo de Willes, es decir, metafórico, es una construcción autóctona, nacional, particularmente virulenta, o tiene una raíz semiológica y discursiva en el discurso religioso de la Inquisición, y más particularmente en el español. Es decir, hasta qué punto él es un heredero y un transmisor de lo que se vivió antes en España. Y eso es en cuanto al dispositivo hacia atrás, pero igualmente en las variantes del dispositivo hacia adelante. Que es que se observa que el dispositivo metafórico sigue funcionando de manera perfecta con unas mediaciones y dinámicas diferentes en los medios de comunicación. En Verbigracia se habla de que hay que matar a la culebra o que la culebra no está muerta, el discurso del presidente, pero igual, por ejemplo, en las incursiones de los grupos paramilitares recientes, los medios hacen un giro lingüístico que a mí no sé si será metafórico, y hablan de grupos ilegales. Hay un encubrimiento pues de lo que son. Entonces no sé si pudieras decirnos algo con relación a la metáfora hacia atrás, hacia el tema de la Inquisición, y la metáfora hacia adelante.
con este afán. Realmente no tengo mucho para decir. Realmente no tengo mucho para decir sobre lo que usted, sobre las referencias históricas a las que usted está haciendo alusión. Si uno lee la Biblia, pues la Biblia está llena de metáforas. Si uno le sigue el curso a los intentos de la Iglesia durante la historia de la Iglesia católica y probablemente de la Iglesia judío-cristiana y abrahámica también, pues se va a encontrar con metáforas por todas partes. Digamos que y si miramos hacia adelante y si uno atiende con cuidado a lo que oye en la vida cotidiana, simplemente al prender la radio o al andar por la calle, eso está cargado de metáforas. El problema no es el uso de las metáforas en sí mismas. El problema es el uso de las metáforas cuando ellas sirven para hacer más cerrada, más impenetrable una ideología. Las metáforas en sí mismas, pues vivimos de ellas de alguna manera. Estamos todo el tiempo teniendo que ver con usos metafóricos a través de imágenes y a través de las palabras que leemos en los libros, de las que escuchamos, pero el punto es que yo me estoy refiriendo aquí al uso perverso de las metáforas que suele acompañar a las ideologías, a las concepciones ideológicas del mundo, cerradas y reflexivas. Ahora, lo que usted dice sobre cuando hablan de, digamos que su definición, su ejemplo de los grupos ilegales no coincide con la definición que estamos, digamos, que yo leí acá de metáfora. Allí no se hace uso del aspecto de un objeto para ser transferido a un aspecto, a otro aspecto de otro objeto distinto. Es otra cosa. Pero cuando se habla del animal, sí. ¿No? Pues se habla así. Allá hay micrófono. No más que una pregunta, es más bien un comentario en el sentido de resaltar la importancia de análisis como el que usted hizo, mostrando cómo en las acciones de violencia, y en este caso pues la acción de violencia de los años 50, es muy importante la manera como las personas manejan el lenguaje. Y cómo eso no es simplemente que los colombianos seamos unos seres plagados de tendencias malévolas, sino que justamente el contexto de uso de las palabras lleva a incitar a las personas a usar la violencia en la medida que la realidad se presenta como si fuera necesario ese uso de la violencia para defenderse de un gran peligro. Entonces me parece muy interesante el análisis en particular de Willis y del uso de las metáforas y de cómo sobresimplificaron, no solamente sobresimplificaron lo que era el liberalismo, sino auparon a la población a desterrar ese mal o a extirpar ese mal que era el liberalismo. Ahora, eso no es, para comentar un poquito con la pregunta anterior, eso no es típicamente, yo no diría ni de tradición católica, aunque el catolicismo sí se ha distinguido por hacer una distinción muy clara, no solamente en un solo Dios verdadero, sino en lo benéfico que resulta extirpar a los enemigos de ese Dios verdadero. Digo, pero no solamente eso es típico del catolicismo, sino que en realidad es una posibilidad del uso simbólico del lenguaje y que está allí al alcance de los grupos humanos.
Pensemos solamente en la manera como durante las dictaduras en el Cono Sur se usaron las metáforas de la enfermedad y de la infección para poder justificar la represión contra los grupos de guerrillas. Fue especialmente crudo el lenguaje de la infección y de la necesidad de extirpar el mal en Argentina, por ejemplo. Era eso lo que quería decir. Sí, pequeño comentario. Yo creo que si uno, digamos, a mí me gustó mucho la idea de estos lingüistas que hablan del contenido conceptual de las metáforas, sobre todo porque ellas llaman la atención sobre el hecho de que las metáforas no son palabras sueltas como si las acciones fueran por otro lado distinto al lado por el que van las metáforas, sino que tienen un contenido conceptual, es decir, nos sirven para ver el mundo como lo vemos y para actuar sobre el mundo como lo hacemos.